Buenas noches, todos hermanos bendecidos y todas las hermanas bien bendecidas en Cristo y todos los participantes del estudio bíblico Apocalipsis. Si hoy un día más de la bendición, por la gracia de nuestro Señor, con bien de salud estamos aquí, ¿verdad? Están sentados para profundizar, ¿verdad? Con el libro Apocalipsis. Entonces, hoy también, ¿verdad? Sí, pidiendo al Señor que nos dirija nuestro estudio bíblico, dándonos su sabiduría y abriendo nuestro corazón y mente para darnos su buen entendimiento según toda su verdad. Para esto vamos a pedir anterior, ¿verdad? Sí, entonces, orando, vamos a iniciar el estudio bíblico Apocalipsis. Sí, entonces, si yo oro. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Realmente, Señor, nos ha dado gran bendición. Primero con la salvación, Señor, nos ha dado gran seguridad y gozo, alegría y felicidad en nuestra alma. Y también nos ha dado la iglesia verdadera, la cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros siendo santificado por la fe en el evangelio de la sangre de Cristo y somos también miembros de la iglesia y realmente estamos, Señor, caminando junto con la iglesia, congregando, caminando, trabajando, orando junto con la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor. Aquí estamos, Señor, para aprender más de la palabra revelada según el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta noche para que puedan estar todos nuestros hermanos y hermanas y algunos oyentes del estudio bíblico Apocalipsis que puedan llegar a tiempo. Y estamos aquí, Señor, pidiendo la misericordia de Dios que nos revele la verdad completa que Dios quiere dar a nosotros en esta noche. Muchas gracias, Señor, por todo. Aquí estamos, Señor, y enséñenos. Muchas gracias por todo, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 hasta 11. Sí, yo leo el libro Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 hasta 11. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen el reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sí, hasta aquí. Sí, aquí esta parte de la visión, ¿verdad? Que Dios manifestó por tres ángeles, ¿verdad? Al apóstol Juan. Sí, realmente tiene gran sentido, ¿verdad? Esta visión que fue manifestada, ¿verdad? Por tres ángeles al Juan, apóstol Juan, ¿verdad? Para que él escribiera ese detalle de la visión para bien de todos nosotros, ¿verdad? Aquí, y
primera, ¿verdad?, visión que vio por el primer ángel fue, ¿verdad?, que él lleva volando, ¿verdad?, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, dice, ¿verdad? Y después, el segundo ángel, ¿verdad? Está hablando sobre la caída de Babilonia, Gran Babilonia, ¿verdad? Y realmente la Babilonia en la Biblia, ¿verdad? En sentido pequeño, ¿verdad? Sería y religión falsa totalmente, ¿verdad? Y siendo cabeza de la Iglesia Católica hoy en día, ¿verdad? Y con poder político, así absorbiendo toda la iglesia falsa y también, ¿verdad? Al final va a engañar al mundo entero, ¿verdad? Cuando viene la tribulación por 7 años, aún todavía está ahora, ¿verdad? Sí, pero mucho más todavía y bajo dominio de anticristo va a ocurrir este tipo de cosas, ¿verdad? Y engañando al mundo entero, a todas las naciones y todas también, ¿verdad? Gente que morarán aún todavía esa época, todavía, ¿verdad? Y desde tercer ángel está mostrando que es lo que viene final, ¿verdad? Para todos los que son del anticristo, sellado de la marca y adorando a la bestia, ¿verdad? Y también ellos final a donde llega su destino final, está hablando bien claramente, ¿verdad? Así que donde no hay nada reposo, no hay nada descanso, y sufrirá en el medio del fuego, ¿verdad? Que sube por los siglos de los siglos y humo de tormento, ¿verdad? El humo de tormento nunca se acabará, ¿verdad? Entonces, y día y noche uno será, ¿verdad? Sin el reposo y bien sufrido, ¿verdad? En el medio de este fuego, ¿verdad? Esa tres visión, ¿verdad? Muy claramente se están, ¿verdad? Marcada aquí. Aquí poquito necesitamos ya discernir, ¿verdad? Primero nosotros ya entrando en el capítulo 14 estábamos compartiendo sobre 144,000 redimidos, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo como el Cordero, ¿verdad? Está puesto en pie sobre el monte de Sión para apoyar y ayudar a ellos, ¿verdad? Y realmente, y se viene por eso final, en corto tiempo, 3 años y medio, 144,000 judíos siendo convertidos, bien final, por la fe, redimidos, por la sangre del Cordero de Dios, ellos llegan a ser salvos. Y final ellos, ¿verdad? Aun siendo perseguidos, bien atribulados en la tierra, nunca dejan de seguir en pos de Cristo, ¿verdad? Hasta la muerte, ellos con toda fidelidad seguían en el pos del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Hasta llegar a ser martirizado todo completo, también, ¿verdad? Y después aparece verso 6, vi volar, dice, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este punto poco, ¿verdad? Necesitamos discernir. Entonces, ¿cuándo será cuándo, verdad? Esa, ¿cómo se llama? Primer visión que vio apóstol Juan, ¿verdad? Volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pues en este caso, ¿verdad? Necesitamos entender muy bien. Aquí, ¿verdad? Otra vez, como apóstol Pablo, ¿verdad? Volviendo en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. Apóstol Pablo aún estaba ese tiempo en la isla Palmo, ¿verdad? Y en la ciudad, en la isla, ¿verdad? Deshabilitada. Entonces ahí viviendo en el medio de gran sufrimiento y dolor y pena realmente, ¿verdad? Y pero esa época iglesia primitiva, el por causa del testimonio de Jesucristo, por predicar el evangelio del Señor, ¿verdad? El final siendo perseguido, ¿sí? Y primero por él y emperador, ¿verdad? Dominicano. Realmente él quería matarlo, ¿verdad? Echándolo en el medio de aceite hirviente, ¿verdad? Según la historia de la iglesia, ¿verdad? Está y se está mencionado este punto, ¿verdad? Entonces, en el medio de gran persecución, el apóstol Pablo seguía predicando el evangelio. El emperador, los romanos y dominicanos querían matarlo y por el medio de él, ¿verdad?
quemarlo, ¿verdad? En el medio del aceite hirviente. Pero él se cayó en gran olla, una olla gigante donde está hirviendo, ¿verdad? El aceite, pero no pasa nada con él, Juan, ¿verdad? Buscaba, ¿verdad? El emperador los romanos dominio, quería matarlo, ¿verdad? Al apóstol Juan, pero nunca se muere. Por eso, final, ¿verdad? Y mandó al Juan en la isla Banmo, ¿verdad? Para que él muriera, ¿verdad? Ahí donde no hay nada, entonces final con hambre, con sufrimiento, con gran, ¿verdad? Frío y necesidad, final él iba a morir, ¿verdad? En el medio de la isla Banmo, él empezó a ver, ¿verdad? Toda la cosa que Dios le mostró. Entonces, el Juan, ¿verdad? Apóstol empieza a escribir el último libro Apocalipsis por causa de ese plan de Dios que quería terminar como último libro del Apocalipsis, escrito por medio del apóstol Juan, ¿verdad? Por eso Dios largó la vida de Juan el Bautista, no Juan, apóstol Juan, ¿verdad? Para que no muriera en el medio de persecución. Pero esa época, realmente época de evangelización aún todavía, ¿verdad? Por medio de 7 iglesias. Por eso la vez pasada ya compartimos, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 1 están hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y capítulo 2 y 3 está hablando las 7 iglesias de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues esa época, cuando Juan estaba aún vivo, estaba continuado, ¿verdad? Como etapa de la evangelización. Desde aquel tiempo, desde el día Pentecostés, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo sería una etapa, ¿verdad? De evangelización por medio de 7 iglesias. Entonces aquí, verso 6, estaría hablando de este punto, ¿verdad? Vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Uno puede preguntar, ¿no sería esto, pastor, que Dios permita que, ¿verdad? Esa época por 7 años de la tribulación, que el ángel le revele el evangelio a todos moradores de la tierra? ¿No será que algún gentiles fuera de él, los judíos, fuera de él, la tierra de Israel, fuera de todos enviados, candeleros y olivos que fueron enviados y mencionados, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Aparte de ellos, ¿no será que por el ángel se predique el evangelio a toda parte de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo? No, porque bíblicamente nosotros tenemos que entender, Dios nunca encomendó el evangelio a ningún ángel, jamás. 10 ángeles, ¿verdad? Capaz de entender el evangelio, ¿verdad? Así que Dios nunca encomendó el evangelio de la salvación eterna, ¿verdad? A los ángeles que no tienen cuerpo, no son tentados por el diablo, ¿verdad? Y realmente ellos no tienen pecado tampoco, ¿verdad? Por eso ni son salvados del pecado, ¿verdad? Entonces los ángeles, ¿verdad? Nunca son capaces, ¿verdad? Para evangelizar. Realmente el evangelizar realmente pertenece, ¿verdad? A la iglesia. Anteriormente todo miembro de la iglesia, ¿verdad? Habían sido pecadores, nacidos ya en pecado por Adán, sufriendo tanto por su pecado y final, ¿verdad? Buscando la salvación y Cristo, ¿verdad? Realmente como con gran amor y misericordia permite que ellos llegan a oír el evangelio de Cristo, final, ¿verdad? Por eso ellos siguen llegando a oír el evangelio por los enviados del Señor, oyendo con corazón bien arrepentido, reconociendo como pecadores que están muertos, ¿verdad? Y sufriendo totalmente en el medio de la condenación y el miedo de ser castigado también, ¿verdad? Y uno ya no viviendo jamás felices, bien condenado, acusado, ¿verdad? Por su propia conciencia, con corazón bien quebrantado, uno buscaba la salvación final, ¿verdad? Señor, a los que y buscan con corazón sincero y clama, como la oración del publicano que aparece en San Lucas capítulo 18, y Dios, ¿verdad? Ni mirando al cielo, ¿verdad? Dios, sé propicio por mí, porque yo soy pecador. Uno reconociendo hacia ante el templo quién es Cristo, más bien, ¿verdad? Uno realmente busca su salvación, no día con día pidiendo perdón que me salve o perdonen, no, ¿verdad? Sino que sé propicio por mí, dice. Soy pecador, dice. Entonces, propicio, sé propicio por mí, ¿qué significa?
que cancele por mi pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, sin el derramamiento de la sangre, sin muerte, no hay salvación, ¿verdad? Por eso, como la oración de publicano con gran gemido, ¿verdad? Sufrido, quebrantado del corazón, uno busca a Cristo, ¿verdad? Para que pague, cancele la paga del pecado del pueblo y del mundo entero. Entonces, uno que, ¿verdad? Y busca al Dios con corazón sincero, ¿verdad? Y realmente uno puede llegar a ser salvo. Y siendo salvo, ya como miembro de la iglesia, ¿verdad? La cual es el cuerpo de Cristo, uno ya crece, creciendo bien preparado, final, y será enviado por Cristo Jesús para que predique en verdad cada miembro santo y enviado del Señor hasta confines de la tierra. Por eso todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Ellos llegan con el evangelio y predican. Así, ¿verdad? El evangelio será predicado hasta confines de la tierra, a todas las naciones y lengua y pueblo, ¿verdad? Y todas las naciones. Así que Dios nunca encomendó que predicara, ¿verdad? Y nunca encomendó a los ángeles que predicaran el evangelio, porque primero los ángeles no entienden qué es el evangelio, no son capaces, porque nunca habían sido pecadores, ¿cómo podrán llegar a ser salvos, verdad? Sin ser salvos, sin tener evangelio, sin entender el evangelio, sin ser sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo podría predicar, verdad? Imposible, ya, este punto. Por eso aquí con detalle está hablando el parte del libro romano, no, el primera Pedro, ¿verdad? Primera Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta 12, dice, yo leo, Primera Pedro, capítulo 1, verso 10 hasta 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Porque ellos, esa época, ¿verdad? El Espíritu Santo aún estaba, ¿verdad? Con los profetas, esa época, tiempo muy atrás, ¿verdad? Pasado. Entonces ellos estaban y escudriñando, ¿verdad? Y profundizando, ¿verdad? Y indagando diligentemente, dice, ¿verdad? Como dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo y indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pues ellos sabían, ¿verdad? Siendo revelado por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, ¿verdad? Y primero vienen, ¿verdad? Primero, de antemano, ¿verdad? Y los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Primero bien, pues anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, hacia aflicciones, sufrimiento, dolor, incluso la muerte derramando su sangre en la cruz, ¿verdad? Y luego vienen las glorias que vendrán detrás de ellos. Por eso, la gloria del Señor, ¿verdad? Y realmente no antes de los sufrimientos de Cristo. Primero los sufrimientos de Cristo sería primera venida de Cristo, ¿verdad? La venida de Cristo en su primer venida, ¿verdad? Era para suplirse Cristo por causa de nuestro pecado completo. Como tal está escrito San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para salvar al mundo entero, ¿verdad? ¿Cómo podría Cristo hacer, verdad? Salvar al mundo. La paga del pecado es la muerte, ¿sí o no? Romano capítulo 6, verso 23 dice, y el sin derramamiento de la sangre dice, sin derramamiento de la sangre no hay redención, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, toda parte están hablando para que uno sea liberado del pecado. Alguien tiene que redimir dando su vida, ¿verdad? Como Hechos capítulo 34, verso 20 están hablando, ¿verdad? Sin hacer, dice, sin hacer el primogénito de Asun, quebrará su cerviz. Si no, ¿verdad? Redimirá con el cordero, dice, ¿verdad? Entonces, un asno, ¿verdad? Un asno
nace, un pollino de asno nace, entonces el Señor manda al nacer ese pollino de asno como primogénito, ¿verdad? Quebrará su cerviz. ¿Qué significa quebrar a su cerviz? Matarlo. Mátalo, dice, mátalo. Porque este primogénito de asno que nace, ya nace, ¿verdad? Como animal inmundo. ¿Desde cuándo? Desde la concepción, formación, ¿verdad? Y nace ya como animal inmundo. Por eso Dios ve, ¿verdad? Al pollino primogénito del asno, ¿verdad? Como animal inmundo lo quiere matar. Más bien manda que lo quebrará su cerviz. Si no, dice, si no, lo redimirá con el cordero. Por eso, el mismo, ¿verdad? Pollino, primogénito del asno, quebrada su cerviz, muere. O, ¿verdad? Si el dueño de ese primogénito de pollino de asno lo ama, no quiere matarlo, tiene que matar otro. ¿Quién? Animal limpio, el cordero, ¿verdad? Para salvar de la condenación y de la muerte, ¿a quién? Al primogénito, pollino, el primogénito del asno. Eso, ¿verdad? Ese, el primogénito del asno significa, ¿verdad? El mundo entero. Usted y yo, todos nosotros, nacimos en el mundo por el primer hombre llamado Adán como pecadores. Al nacer ya en el mundo nacimos como en los impíos, ¿verdad? Tal como dice Salmo 58, verso 3. Los impíos nacieron desde, no, los impíos se apartaron, dice, desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron, dice. Así que cualquier verdad persona nace en el mundo, ya nace como persona pecadora por causa de Adán. Y también, ¿verdad? Salmos 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Desde la concepción de uno, en el vientre de madre ya está en maldad, formado en pecado, ya nace como impío. Eso es, ¿verdad? El pollino primogénito que nace del asno. Con tal que no quiere matarlo por amor, tal como está escrito San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. El mundo es pollino, inmundo, es digno de morir, ¿verdad? El mundo entero, ¿verdad? Porque ya nace con el pecado por Adán. Pero Dios ama, dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso Cristo vino a salvar al mundo, quien es el pollino, ¿verdad? Inmundo, que es digno de morir, porque la paga del pecado es la muerte. Como que ya uno nace con el pecado, es digno de morir desde el nacimiento. Y además peca y peca y peca hasta la muerte uno, ¿verdad? Por eso es digno de morir por su naturaleza, por su nacimiento y también por su propia obra también, ¿verdad? Porque nadie cumple la ley perfecta de Dios, ninguno hace en caso de los mandamientos santos de Dios. Por eso, por la obra y por su nacimiento, por toda razón, ¿verdad? Ser humano es digno de morir. Como dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso, y realmente la Biblia está hablando bien claramente, ¿verdad? Sin pagar la paga del pecado, ningún ser humano puede llegar a ser salvo, ¿verdad? Pero Cristo vino con su gran amor como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Y cancelación con su propia sangre. Tal como dice San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya fue bautizado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios para cargar, ¿verdad?, el pecado del mundo en su cuerpo, que fue el envase para cargar el pecado del mundo y llevar hasta la cruz y para cancelación. Final, Cristo fue bautizado en su propia sangre, ¿verdad? En su segundo bautismo, colgado en la cruz, derramando su sangre. Por eso Cristo fue bautizado primero en agua para quitar el pecado del mundo y segundo bautismo en su propia sangre, bañado en su sangre. Cristo murió para cancelación del pecado del mundo entero que ya está puesto en su cuerpo. Por eso el cordero para el matadero. Cristo humildemente, calladamente, en silencio, sin quejarse, ¿verdad? Sin eh, tampoco excusarse jamás, ¿verdad? De nada, nada obra, ¿verdad? Cristo nunca se justificaba a sí mismo tampoco, como un cordero silencioso que va al cordero, ¿verdad? Para morir. Así Cristo fue llevado hasta la cruz y al final murió en la cruz, ¿verdad? Por lo cual Cristo canceló nuestro pecado una vez para siempre.
como el cordero fue muerto, ¿verdad? Para redimir al pollino del asno, tal como está escrito en Hechos capítulo 34, verso 10. Pues en todo modo, ¿verdad? Para ser uno libre del pecado, alguien tiene que derramar la sangre, pero no cualquier persona, uno que es digno, único es que es santo, quien puede cargar el pecado de uno y morir, ¿verdad? En el lugar de uno, para liberar a uno y santificarlo a uno, ¿verdad? Así nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Quién puede entender ese tema? ¿Quién puede captar esa salvación? ¿Quién puede realmente recibir esa bendición tan grande, esta justicia perfecta de Dios? Siendo ángel santo, nunca puede llegar a ser salvo. Ángel caído, rebelde, absolutamente, ¿verdad? Opositor contra Dios. Diablo nunca se arrepiente, por eso nunca puede ser salvo tampoco. Así que los ángeles, ¿verdad? Que fueron hechos para que sirvan, ¿verdad? A los que habían de ser salvos, ¿verdad? Realmente los ángeles santos nunca pueden recibir la salvación porque nunca ellos tienen, ¿verdad? Motivo de ser perdonados. Y los ángeles caídos, los demonios, ¿verdad? Y Satanás, ¿verdad? Nunca serán salvos porque ellos nunca se arrepienten. Ellos con su propia rebeldía, ¿verdad? Siguen hasta la eternidad. Por eso, para los ángeles no cabe nunca el evangelio. El evangelio únicamente para descendiente de Abraham, así que descendiente de Adán, ¿verdad? A todos los que son de la fe llegan a ser salvos, porque la salvación viene por la fe. Por eso Cristo no vino para salvar a ningún ángel, sino a los hijos de hombre, ¿verdad? Desde Adán hasta última persona que van a nacer en el mundo, que son del mundo, ¿verdad? Que nacen con el pecado únicamente. Por eso, siendo ángel, ninguno puede entender el evangelio, por eso no es capaz para evangelizar a nadie tampoco, ¿verdad? Por eso ahora aquí, Primera Pedro capítulo 1, primero están hablando, ¿verdad? Y Cristo viene, ¿verdad? El cual anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que son profetas, verso 11, ¿verdad? El cual, el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Primero, ¿verdad? Por eso Cristo primero sufrirá en su primera venida hasta muerte en la cruz, derramando su sangre y las glorias que vendrán detrás, atrás ellos, dice, tras ellos, que son sufrimiento, que Cristo va a pasar, ¿verdad? Hasta la muerte realmente, ¿verdad? De fe vienen las glorias. ¿Sí? Por eso, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Cristo viene para la gloria, con la gloria como el rey, ¿verdad? Como rey de reyes, Cristo vendrá. Y como juez para juzgar al mundo entero también. Y también para glorificar a todos los que son justos, renacidos, salvos en Cristo, ¿verdad? Y resucitándolos y arrebatándolos, ¿verdad? Sobre la nube, ¿verdad? Y realmente glorificará también, ¿verdad? Por eso ahí viene, sí, por supuesto, primero el juicio de parte de Cristo, ¿verdad? Para ver quién, esos son fieles cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes son infieles? Entonces, en este punto, ¿verdad? Se viene el juicio de recompensa y de fe, ¿verdad? Pasando 7 años de la boda de Cordero, ¿verdad? Cristo aterriza juntamente con su novia, con su iglesia, con todo justo, ¿verdad? Para pasar el milenio, ¿verdad? Y de fe, ¿verdad? Viene segunda resurrección, que es el juicio, ¿verdad? Para todos los pecadores. Por eso los que se resucitan en la segunda resurrección, ellos son pecadores, ¿verdad? Por eso final, ellos siendo juzgados se van a ir ¿a dónde? Al destino final, que es el fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Como que ellos nunca fueron salvos, nunca fueron liberados del diablo, nunca fueron, ¿verdad?, sellados con el Espíritu Santo, así que nunca pertenecen al Dios como hijos santos, ¿verdad? Entonces ellos y participan juntamente con su padre espiritual, que es el diablo, y la maldición, juntamente con el diablo en el fuego para siempre. Por eso, y primero Cristo va a pasar gran padecimiento, gran sufrimiento, por eso acá expresa Primera Pedro capítulo 1, verso 11, ¿verdad? Primero, con antemano anunciaba, ¿verdad? Primero que vienen los sufrimientos de Cristo, luego las glorias que vendrán tras ellos, dice. Y después dice, verso 12, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros.
Así lo que Cristo ya planeó todo, ¿verdad? Para morir y venir de nuevo para, ¿verdad? Y rescatarnos y también, ¿verdad? Transformación de todos nosotros en su segunda venida, ¿verdad? Y resurrección y transformación. Resurrección para todos los que están ya muertos físicamente. Y los que vivimos aún, ¿verdad? Hasta que venga Cristo, seremos arrebatados, transformados, ¿verdad? Esto no para sí, no para Cristo mismo, sino para nosotros, dice. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Sí? Por eso, esa cosa, ¿verdad? ¿Qué tal? Como está escrito en la Biblia, fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Primero gran sufrimiento hasta morir, siendo aún Dios, ¿verdad? Encarnado, Él murió y viene para gloria, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? No para sí, sino para nosotros, dice, con su gran amor, ¿verdad? Para nosotros Dios hizo todo con su obra perfecta, ¿verdad? Por eso administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado. Por eso, siempre, ¿verdad? El evangelio se van marchar a uno. Y el evangelio va a rescatar, salvar, bendecir, ¿verdad? Transformar a uno y haciendo nacer, ¿verdad? Para que uno sea sellado con el Espíritu Santo y final renovado también a nivel de, ¿verdad? Vida también, ¿verdad? Todo ese funcionamiento y cumplimiento se viene, ¿verdad? Por causa del Evangelio, ¿verdad? Pero el Evangelio, por medio de quien se van, por los que son encomendados por Cristo, enviados por Cristo. Por eso nosotros ya vemos San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 20, ¿verdad? Cuando Cristo ya se resucitó, no encontrando con ningún pecadores, porque ya Cristo encomendó el mundo entero, entregó el mundo entero a su iglesia y a los, ¿verdad? Enviado de Cristo, final, ¿verdad? Por eso realmente Cristo tiene todo plan, ¿verdad? Todo el plan con su iglesia para rescatar hasta última alma del mundo entero por medio de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que ningún ángel puede ser miembro de la iglesia de Cristo nunca, jamás. Sea ángel santo o sea ángel, ¿verdad? Desobediente, rebelde, decaído, diablo, ¿verdad? Ninguno. Por eso los ángeles no pertenecen, ¿verdad? Como miembro de la iglesia, nunca, jamás. Solamente los ángeles, ¿verdad? Como sirviente de nosotros, ¿verdad? Ellos realmente muchas veces, ¿verdad? Para traer el mensaje de Dios, como que ángel, ¿verdad? Y realmente muestra, señal y mensaje del Señor, como ángel Gabriel, ¿verdad? Ángel mensajero, ángel Micael, ¿verdad? Ángel guerrero, ¿verdad? Siempre ellos existen para nosotros como sirvientes, pero ellos no son, ¿verdad? Y hijo de Dios, ellos no son herederos de Dios, ellos no son los que son encomendados por Cristo en evangelizar a rescatar a un alma, ¿verdad? Por eso ahora Cristo debía haber sido resucitado antes de subir al cielo, ¿verdad? Por 40 día y noche Cristo mostraba su resurrección ante sus creyentes, a sus discípulos, ¿verdad? Para reconfirmación de la palabra de Cristo y su muerte y resurrección, para que ellos fueran testigos verdaderos, para anunciar el evangelio con potencia, autoridad, como buen y verdadero testimonio hasta último de la tierra, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 20, versículo 11 dice, entonces Jesús les dijo, otra vez pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A quién Cristo está hablando? ¿A los ángeles? No. ¿Alguno de ángeles? No. Cristo absolutamente están hablando a los discípulos, ¿verdad? Ya Judas Iscariote por su incredulidad se fue por su lado, ahorcado, ¿verdad? Se suicidó, ¿verdad? Al final él, con su incredulidad, no creyendo en Cristo y engañado por su propio pensamiento con el cual el diablo amarraba tanto a él, ¿verdad? Y hasta llevar a la horca, ¿verdad? Por malísimo consejo de, ¿verdad? Falsos líderes y ancianos y sumos sacerdotes con quien él había entregado a Cristo cobrando 30 piezas de plata, ¿verdad? Pero viendo que Cristo era condenado, él se sintió tan mal, condenado y fatal. Y llevando otra vez 30 piezas de plata, ¿verdad? Los que había vendido, ¿verdad? Cristo entregó de nuevo. Entonces ellos dice, no dice,
tú lo hiciste allá tú, ¿verdad? Tirando 30 piezas de plata al fondo del templo, él se fue y se ahorcó, haciendo caso de ese consejo tan astuto de Satanás que salió de la boca de falso líder este judío, ¿verdad? Por eso Judas ya se fue primero. No está, ¿verdad? En esa junta de todos los discípulos, ese día que Cristo ya se manifestó, ¿verdad? Estaba, eh, no estaba Tito, ¿verdad? Después aparece Tito y ya en 11 discípulos todos vieron a Cristo, ¿verdad? En esa casa bien reunido, ¿verdad? Y Cristo, ¿qué dijo? Cuando estaban, ¿verdad? Todos los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Verso 11, 21, ¿verdad? 21 más bien. San Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo, otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? ¿A quién envía Cristo? A los discípulos, no a los ángeles, para que predique el evangelio. Nunca Dios envía a los ángeles para rescatar almas. Primero, los ángeles no tienen el evangelio como suyo, no, porque ellos no son, ¿verdad? Salvos, ni son herederos de Dios, no son sellados con el Espíritu Santo, ellos no son capaces en evangelizar, jamás. Por eso ahora el Señor dice, San Juan capítulo 20, verso 23, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Siempre, ¿verdad? La iglesia, siempre los justos, quien tiene el evangelio verdadero, sellado en su conciencia, en su corazón, siendo liberado del pecado, como tal está escrito San Juan 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre. Siendo libre del pecado, sellado con el Espíritu Santo, teniendo la verdad, si uno la predica a los demás, para que ellos sean como ellos. Pues en esto nunca se mete ángel, jamás. Ningún ángel. Además, ¿verdad? Ustedes leyendo eso capítulo 10 pueden ver de la salvación de Cornelio y su familia íntimo amigo, ¿verdad? Dios envió, mientras que Cornelio a la 9ª hora orando, ¿verdad? Señor envía a su ángel santo, ¿verdad? Al Cornelio para revelar algo, para dar la visión, para salvar, nunca. Entonces el ángel enviado de Dios como tal, ¿verdad? Ángel del Señor como tal está escrito. El libro de Éxodo capítulo 10, cómo hablan de identidad de este ángel. Ese ángel no es ángel rebelde como el diablo o demonio, no son, sino ángel verdadero, ángel del Señor, así dice. Por eso, ustedes sí, con su Biblia pueden buscar el libro Hechos capítulo 10, ¿verdad? Ángel enviado de Dios. Verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto vio claramente en una visión, como a la hora 9ª del día, que un ángel de Dios, ese no es cualquier ángel, o ángel demonio, o ángel diablo, no, un ángel de Dios, tiene una identidad exacta. Por eso cuando usted en la Biblia ve alguna manifestación de ángel, siempre hay que ver bien su identidad. Ángel de Dios, o ángel del Señor, o ángel enviado por Jehová, siempre, ¿verdad? Y cuando aparece ángel, el ángel enviado de Cristo viene con su identidad, con claridad de su identificación. En este caso, un ángel de Dios, ¿verdad? Enviado por Dios llega para hablar con quién, con el Cornelio. ¿Qué es lo que dice? Verso 3 de Hechos capítulo 10. Este vio claramente en una visión como a la hora 9ª del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué el ángel enviado de Dios manda a Cornelio que invitara a un hombre llamado Pedro, quien está en Jope? Claro, ya visitó el ángel de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no revela directamente el evangelio de la salvación a Cornelio y su familia? Una vez si el ángel, si pudiera, ¿verdad?
¿Podría revelar directamente el ángel de Dios para salvarlo a Cornelio y su familia, su íntimo amigo? No, pero nunca ocurre, porque el ángel no es para eso. ¿Sí? Pues ángel nunca revela directamente la salvación a uno, nunca. Porque esa salvación, evangelización es cuestión de la iglesia, cuestión de justo renacido siendo ser humano, ¿verdad? Sin cuerpo uno ni puede evangelizar. Pedro, Juan, Jacobo, todo, ¿verdad? Apóstoles, precioso, todo lo justo, ¿verdad? Y siendo Esteban, ¿verdad? Y diácono de la iglesia Jerusalén. Y muchos obreros fieles que trabajaban en etapa de la primicia, iglesia primitiva, ¿verdad? Ellos trabajaban muy duro, fielmente, hasta la muerte ellos predicaban. Pero ahora, ¿qué pueden hacer? Que eran tan fieles, no pueden hacer nada, solo ellos descansan, esperan su resurrección nada más, estando en donde, siendo alma justa en el paraíso, ¿verdad? Así que sin el cuerpo no puede hacer nada. Pues los ángeles o los espíritus, primero ellos no tienen ningún, ¿verdad? Agilidad o, ¿verdad? Entendimiento del evangelio nunca, ¿verdad? Por eso ellos no son capaces para evangelizar. Los apóstoles también, todos los hermanos renacidos de esa época, ¿verdad? No pueden, porque sin cuerpo tampoco pueden. Por eso, cada siglo, ¿verdad? Cada siglo se encuentra iglesia aquí en la tierra con el evangelio, siendo renacidos, sellados con el Espíritu Santo. Ellos son los que son enviados al mundo para rescatar alma. Así que, ¿verdad? La iglesia que está aquí en la tierra, los santos renacidos que están en la tierra, no predicaran, ¿verdad? Ninguno va a ser salvo. Por eso, Señor directamente llama, como San Mateo capítulo 5 dice, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, la sal del mundo, dice. Así que vosotros los que son la iglesia, junta de los justos renacidos, con tal que no predique la iglesia, dos hermanos salvos renacidos no prediquen el evangelio para su familia, su gente, su vecindario, sus amigos, su compañero del trabajo, su verdad, compañero de su colegio o universidad, ninguno va a ser salvo. Así que la autoridad está con quién? Con los justos, con cuerpo, aquí en la tierra, ¿verdad? Para cumplir la misión que es la salvar al mundo entero. Por eso, como tal está escrito, ¿verdad? Hecho capítulo 10, el ángel, ¿verdad? Como intermediario, ¿verdad? Entre Cornelio y Pedro, eso sí pueden trabajar, pero nunca revela directamente el evangelio de la salvación eterna. Nunca. ¿Me explico? Porque no es capaz. Pues cuando Dios envía, ¿verdad? Al mundo entero que salve, ¿cómo? Por eso ahora acá están hablando, ¿verdad? El libro Romanos. No, primero vemos San Mateo, capítulo 28, versículo 18 hasta 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta que Cristo regrese, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Cristo siempre estaré con vosotros. ¿Quiénes son ellos? Los que son salvos, los discípulos, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Y por eso, desde primera iglesia, ¿verdad? Primera etapa de iglesia, iglesia de Éfeso, hasta hoy, iglesia la Odisea, ¿verdad? 7 etapas de iglesia está pasando. En esta etapa, 7 etapas, por los justos renacidos, se predica el evangelio, ¿verdad? Para rescatar alma constantemente. Por eso, acá también San Marcos capítulo 16 también dice, ¿verdad? Lo mismo, en donde quiera usted abriendo la Biblia, siempre, ¿verdad? Siempre va a haber lo mismo. Pues aquí, San Marcos capítulo 16, versículo 19 y 20 dice, y el Señor después que les habló, fue, un poquito antito sería, sí, está bien, ahí menciona bien claro. 16, 19 otra vez.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Espíritu, no el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Quiénes son? Están predicando los que son enviados de Cristo, los que son salvos, ¿verdad? Absolutamente ellos son hombres y mujeres como ustedes, ¿verdad? Y como yo. Ellos son los que son enviados del Señor, ¿verdad? Por eso nunca Ángel Benito se mete en evangelizar jamás. ¿Sí? Vamos a buscar el San Marcos capítulo 16, verso 14. San Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprovechó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, aquí también está hablando, ¿verdad? Como misma tema, misma corriente también, ¿verdad? Realmente Cristo envía, ¿verdad?, a los discípulos, aunque ellos tenían, ¿verdad?, dureza de corazón y incredulidad, porque ellos no han creído, ¿verdad? Los que habían visto la resurrección de Cristo. Por eso Cristo reprochó, dice a ellos, ¿verdad?, para despertarlos, para incrementar, ¿verdad?, la fe de ellos también. Pero siempre el Señor nunca pierde, ¿verdad?, esa línea, ¿verdad?, enviar a los, salvo a los discípulos, ¿verdad? Y para que ellos predicasen a todo lado, todo el mundo entero, ¿verdad? Toda la criatura, como dice capítulo 16, San Marcos 16, verso 5, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Quién predican? Ellos que son discípulos de Cristo. Así que 11 mismo, ¿verdad? Porque hay falta el Judas Iscariote, ¿verdad? Después haber entregado a Cristo, cobrando 30 piezas de plata, ¿verdad? Y al final él quedó condenado, ¿verdad? Viendo que Cristo era condenado hasta la crucificación. Entonces él quedó bien acongojado, ¿verdad? Porque contra su pensamiento se ocurrió, porque él pensaba que Cristo, siendo bueno y perfecto, nunca pecó, entonces iba a ser, ¿verdad?, suelto. Y siempre, ¿verdad?, según costumbre de gobernador, los romanos soltaban un reo, un criminal, ¿verdad?, antes de la Pascua. Entonces Cristo debe ser únicamente, pero al final Cristo quedó detenido hasta ser sentenciado en pena de muerte, crucificado, pero para va, ¿verdad?, que fue suelto. Entonces, viendo tal cosa que no era igual a su pensamiento, y al final viendo que Cristo era condenado, Judá quedó más condenado todavía, ¿verdad?, por su conciencia. Por eso, bien asustado, él llega, ¿verdad?, llevando 30 piezas de plata a los ancianos y sacerdote con quien había entregado a Cristo. Él confesó de que yo vendí, dice, yo vendí la sangre inocente. Al final ellos, ¿verdad?, dicen: allá tú lo hiciste, allá tú. Oyendo ese consejero, ¿verdad?, consejería, ¿verdad?, tan diabólica más bien, ¿verdad?, que de quien no conocían absolutamente el evangelio. Pues él se fue y se ahorcó y se murió, ¿verdad? Y por eso aquí 11 discípulos aparecen, uno que ya fue, ya no aparece, ¿verdad? Entonces, Señor, igual, y reprosando, ¿verdad?, por la incredulidad y dureza de corazón de ellos, ¿verdad? Cristo está despertando a ellos, pero nunca, como abandona a ellos, nunca dio rechaza a ellos, ¿verdad? Por eso Cristo al final regresaría por Espíritu Santo
para llevarlo paso a paso, para que ellos fueran, ¿verdad?, los testigos verdaderos del Evangelio de Cristo para todo el mundo entero, toda la criatura, iniciando a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿A quién manda? ¿A los ángeles? Nunca. Pero siempre a los hombres, a los discípulos, a los renacidos solamente. Si no, no, ¿verdad? Por eso, asunto de evangelización, ¿verdad? No pertenecen a ningún, ¿verdad? Ningún ángel, absolutamente. Así que el arcángel Miguel tampoco puede entender, ¿sí? Porque este asunto de, ¿verdad? Transformación, ¿verdad? En ser hijo de Dios. Esa cosa, ¿verdad? Nunca pueden hacer siendo ángeles, nunca. Solamente los hijos de Dios pueden hacer. Por eso Cristo vino aquí en la tierra para predicar también, ¿verdad? Por supuesto, Él vino a cumplir, ¿verdad? La salvación con su derramamiento de la sangre, ¿verdad? Para rescatarnos una vez para siempre, pero siempre Cristo evangelizaba diciendo que Cristo era el Cordero de Dios, Cristo es el Mesías. Él vino a salvar al mundo entero por su sangre, ¿verdad? Sí, igual mucha gente oyeron el evangelio por la boca de Cristo, ellos llegaron a crecer, como la mujer adúltera, mujer samaritana, y Mateo, ¿verdad? Y todos los discípulos quienes fueron enviados, no llamados, ¿verdad? Por Cristo, y ellos al final llegan a creer y siendo ya salvos, ¿verdad? Son seguidores verdaderos de Cristo. Y Cristo muriendo en la cruz también, ¿verdad? Y hablando 7 palabras en la cruz y rescató uno final también, que es el marechal. Final él, ¿verdad? Quedó confirmado de que iba a ir juntamente con Cristo al paraíso. Como dijo Cristo, ¿verdad? Ante confesión del marechal que dijo, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acuérdate de mí. Cristo se lo confirmó, ¿verdad? De que iba a ir al reino eterno juntamente con Cristo diciéndole, ¿verdad? Tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso Cristo siempre predicaba el evangelio. Así que la evangelización es asunto de los hijos de Dios, pero siendo ser humano, no ángeles. Así que los ángeles no son hijos de Dios, ellos son sirvientes absolutamente, ¿verdad? ¿A quién? A los que habían de ser, ¿verdad? Hijos de Dios. Por eso acá dice Hebreo capítulo 1, el libro Hebreo, capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Último verso del Hebreo, capítulo 1 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, así dice. Por eso, ¿verdad? Los ángeles son sirvientes, ¿verdad? Ministradores y sirvientes a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son herederos de la salvación? Nosotros, que somos renacidos, sellados del Espíritu Santo, somos herederos verdaderos de Dios. Somos herederos de la salvación, realmente, ¿verdad? Por eso aquí están, Señor, totalmente marcando, ¿verdad? Diferente, totalmente diferente. Los ángeles, una cosa los que habían de ser, ¿verdad? Heredero de la salvación, otra cosa. ¿En qué rango están los ángeles? Los, ¿verdad? Ministradores espirituales. Ellos son sirvientes, ¿verdad? A favor de los que no eran herederos de la salvación, ¿verdad? Por eso los ángeles son, ¿verdad? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y realmente hoy en día somos nosotros herederos de la salvación. Ya la tenemos, ¿verdad? Por eso somos herederos de Dios por la salvación que ya tenemos. Como heredero de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Por eso los ángeles no pertenecen a los, a los herederos de la salvación. Nunca pertenecen, por lo cual ellos ni pueden predicar el evangelio, ni pueden rescatar a nadie, ni pueden, ¿verdad?, entender este evangelio que nosotros tenemos. Por eso, función, ¿verdad? Y el funcionamiento de los ángeles son sirvientes, ¿verdad? Sirvientes. Y también, como dice el libro Salmos, ¿verdad? Salmos,
están hablando sobre funcionamiento de los ángeles, ¿verdad? Santos, ¿verdad? Ellos no son rebeldes, ellos no son opositor contra Dios, siendo siervo de Dios, criatura de Dios también, ¿verdad? Siendo espirituales, ellos tienen su misión que debe cumplir, ¿verdad? Y por eso acá el libro Salmos 103 dice, versos 20, 21 hasta 22, ¿verdad? Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Sí, entonces los ángeles, ¿verdad? Como los ejércitos de Jehová, ellos cumplen la voluntad y la palabra de Dios, el precepto de Jehová, ¿verdad? Pero ellos nunca son predicadores del evangelio, ellos ni son capaces en evangelizar, porque ellos nunca fueron salvos, ni pueden predicar de la salvación a los demás para rescatar o salvar, ¿verdad? Ese punto, para que no se confunda y si no entienda bien, ¿verdad? Tiene que estar bien correcto este punto, ¿verdad? A nivel de los ángeles, ellos no son capaces ser herederos de la salvación, ni evangelizadores, ni predicadores, ni miembros de la iglesia, ellos pueden ser, ¿verdad? Jamás. Por eso cuando Dios encomienda, ¿verdad? El evangelio, ¿para qué, verdad? Vayan a la confines de la tierra, Señor, siempre están hablando, ¿verdad? Y a los justos renacidos, a la iglesia santa, como dice Hechos capítulo 1, verso 8 también dice sobre este punto. Demasiado lugar, demasiada cantidad de la palabra hablan, ¿verdad? Ese asunto de evangelización no es de los ángeles, sino de los salvo, justo, renacido, siendo miembro de la iglesia, ¿verdad? Parte del cuerpo de Cristo, así unido, permanecido en la vid, en la iglesia del Señor Jesucristo, uno, ¿verdad? Puede cumplir esa misión, ¿verdad? Como pámpano, como rama, permanecido en la vid, lleva frutos, así vea, ¿verdad? Así será, ¿verdad? Por eso, ahí dice San Juan capítulo 15, verso 3 también, ¿verdad? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. El que permanece en mí lleva mucho fruto, separado de mí nada puede hacer, dice, ¿verdad? Por eso, realmente siendo renacido, salvo, siendo humano, ¿verdad? Pertenecido en la iglesia, puede volver a ser miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Ahí Dios mandó su misión, ¿verdad? Que es la vida eterna, la bendición también, la salvación eterna para todo el mundo entero, ¿verdad? Pues Hechos capítulo 1, versículo 8 también dice una cosa importante. Verso 8, capítulo 1, verso 8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió esto? El día Pentecostés, tal como dice Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí no se incluye ni un ángel, jamás. Solamente puros los hombres, ¿verdad? Salvos. El día 20 ellos recibieron el Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo, ya con el poder de Dios, con esa señal, manifestación del Espíritu Santo, realmente ellos empezaron a predicar, realmente, ¿verdad? Verdaderamente, ¿sí? Como testigo de Cristo, ¿verdad? De su muerte por todo el pecado del mundo entero y su resurrección por nuestra
justificación, ¿verdad? Por medio de su victoria que venció, ¿verdad? La muerte. Por eso, somos testigos de Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor, ¿verdad? De su muerte y de su resurrección. Y de toda su palabra, ¿verdad? Que está bien cumplida también, ¿verdad? Por eso, y ese testigo son solamente ser humano, renacido, sellado del Espíritu Santo. Por lo cual, ¿verdad? Uno realmente debe estar bien sellado con el Espíritu Santo. Por eso hoy en día está mucha iglesia falsa o muchos pastores falsos, ¿verdad? No son capaces en evangelizar. ¿Por qué? Lo que no tienen no pueden dárselo a nadie. Uno está en la tiniebla, ¿cómo podrían dar la luz? Uno que está muerto, ¿cómo podrían dar la vida a los demás? Imposible. El ciego ni conoce, ¿verdad? El camino. ¿Cómo indicar y guiar a otro ciego para que pueda caminar correctamente en el camino verdadero? Imposible. Por eso aquí una palabra también importante. Primer Tesalonicense dice, el libro Primera Tesalonicense, capítulo 1, también dice, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad, nuestra evangelización? Solo dar palabrería no es, solamente hablar alguna teoría no dice, ¿verdad? Por eso apóstol Pablo con toda claridad habla aquí, primera Tesalonicense capítulo 1, verso 4. ¿Por qué conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y luego viene, ¿verdad? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pues aquí están hablando, ¿verdad? 5 condiciones, ¿verdad? De evangelización. Por ejemplo, primero, ¿verdad? Evangelio sí se predica, ¿verdad? Por la palabra, por supuesto, ¿verdad? Por medio de, como se trasladarse la palabra, ¿verdad? Y del que predica y al que oye, ¿verdad? Así se cumple, ¿verdad? Evangelización como método por la palabra, ¿verdad? Pero acá dice, no solamente en palabras, dice, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, ¿verdad? Por ejemplo, los ángeles no tienen el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo llegó a los ángeles, a ningún ángel, ¿verdad? Ángel santo que son sirvientes del Dios, ¿verdad? Y los ángeles que son demonios, ellos nunca pueden llegar a ser salvos, jamás tampoco, ¿verdad? ¿Cómo los ángeles, verdad, pueden evangelizar? Imposible. Por eso tiene que entender, ¿verdad? Esa parte que nosotros ya en el principio leímos, ¿verdad? El Apocalipsis capítulo 14, verso 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por eso, este ángel, ¿verdad? Se sirvió, ¿verdad? Como un señal, ¿verdad? Como primera etapa, dividiendo desde el día 20 Costé, ¿verdad? Hasta destrucción total y fuego eterno también, ¿verdad? Por eso aquí poniendo el mundo entero, ¿verdad? Desde el día formación, ¿verdad? De la iglesia, el día Pentecostés, llegada del día del Espíritu Santo sobre 120, justo contando, se inicia, ¿verdad? 7 etapas de la iglesia. Eso sería, ¿verdad? Lo que vio Juan, ¿verdad? Por en medio del cielo a un ángel, ¿verdad? Otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso los ángeles que no tienen el Espíritu Santo nunca pueden evangelizar. Jamás, jamás, ¿verdad? Ni que fue, ¿verdad? Pecador, ¿cómo puede ser salvos? Siendo salvo y justo final, no puede. Por eso no conoce ese trayecto de, ¿verdad?
procedimiento de la evangelización, sin conocerlo, nunca puede llegar a predicar, ¿verdad? Por eso, el Espíritu Santo no está con ningún ángel. Entonces, ningún ángel puede predicar el evangelio para que se, ¿verdad?, transmite esa fe a los demás, que llegue el Espíritu Santo a ellos tampoco. Por eso, aquí poniendo 5 condiciones de evangelización: por la palabra y de fe en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por eso la fe se transmite por la fe. Uno que tiene la fe, ¿verdad?, plena certidumbre, puede trasladar en poder de Dios. Y cuando se transmite ¿verdad?, certidumbre, esta fe segura, ¿verdad?, en el evangelio, ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Uno final vive también por la fe. Por eso bien, ¿verdad?, el evangelio se predica, ¿verdad?, por medio de la vida de cada cristiano renacido. No solamente uno con la palabrería, teóricamente no. Por eso, siendo pastores famosos, grandes pastores, ¿verdad?, que ganan mucho dinero también, mucha fama, mucha grandeza, no sirven muchas veces ellos. ¿Por qué? Primero, ellos no son salvos, no son de renacido. Solamente tiene apenas, ¿verdad?, teoría, palabrería, una, ¿verdad?, como palabrería, ¿verdad?, suave nada más tiene. No tiene poder ni en el Espíritu Santo, ni plena, ¿verdad?, certidumbre. ¿Cómo pueden transmitir la vida a uno, a otro, ¿verdad?, uno siendo muerto? Imposible. Mejor, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, mejor, dice, el perillo vivo que el león muerto. Por eso hoy en día muchos pastores famosos, grandes, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, y enriquecedor también, ¿verdad?, por causa de su pastoreo o su, ¿verdad?, grandeza y evangelización. Según ellos, ¿verdad?, falsamente, en diferentes, ¿verdad?, estadios, o por tele, ¿verdad?, por ¿cómo se llama?, emisión televisiva por todos lados internacionalmente, uno predica, ¿verdad?, pero gana mucho, pueden ganar mucha riqueza, ¿verdad?, materiales, pero no gana nadie, ni un alma pueden ganar. Serio problema. Primero ellos van al fuego siendo pecadores y se llevan mucha gente por ello al fuego eterno, engañado. Por eso ese asunto de la evangelización no es solamente palabrería, ¿verdad? En palabra, sí, básicamente se predica, pero en poder, en el Espíritu Santo y plena certidumbre, y después, ¿verdad?, siendo imitador de la vida de Cristo, ¿verdad?, realmente, como apóstoles, ¿verdad?, vivían. Como bien sabe, dice verso 5 de Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, media parte, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por eso, por amor hacia alma de la gente tesalónica, ¿verdad? Y apóstol Pablo y todos los que estaban junto con él, ¿verdad?, vivían, sirvían. Y realmente ellos sacrificaban su tiempo, su corazón, su energía, ¿verdad?, su vida para rescatar a ellos. En el medio de la persecución, ellos predicaban el evangelio. En el medio de escasez, predicaban el evangelio. En el medio de la gran necesidad, ellos predicaban a la gente de tesalónicas por amor hacia sus almas. Está hablando así. Final, ellos viendo, ¿verdad?, esa vida de ellos, imitan los hermanos tesalónicas o tesalonicenses, ¿verdad? Ellos imitaban también a la vida de los, ¿verdad?, apóstoles también. Por eso ellos, ¿verdad?, eran hermosos miembros de la iglesia en Tesalónica. Ellos también en el medio de persecución, en palabra, pero siempre en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, y viendo por la fe, ellos predicaban a sus, ¿verdad?, paisanos también, ¿verdad? Por eso se levantó la iglesia en Tesalónica, hermosamente. Pregunto otra vez, ¿cómo los ángeles sin el Espíritu Santo predicarían? ¿Verdad? Imposible. Por eso, este punto no debe confundirse nunca, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14, polar, bipolar, otro ángel que lleva, ¿verdad?, el evangelio eterno para predicar a toda nación y tribu y lengua, a todo pueblo, ¿verdad? Esto están hablando como señal de la iglesia, como 7 etapas, ¿verdad? Absolutamente. Nuestro Señor Jesucristo nunca vino para salvar ningún demonio, ¿sabe, verdad? Cristo vino a salvar a los que son de Dios y son de
Abraham. ¿Qué significa? Son de Abraham. Como Abraham cree, ¿verdad? Por fe uno llegan a ser salvo. Por eso, viendo, ¿verdad? Uno que van a creer en el Evangelio, ¿verdad? Realmente van a ser salvos por esa esperanza. Cristo vino, ¿verdad? Y murió en la cruz para salvar a los que creen. Eso es lo que dice Hebreo capítulo 2 también, ¿verdad? Un ratito, chequemos más para reconfirmar este punto. Que no son los ángeles que son los que predican ese día de la tribulación nunca. Mucha gente piensa, mira, aquí aparece los ángeles que llevan, ¿verdad? Volando el ángel como el evangelio eterno, ¿verdad? Para predicarlo, ¿verdad? Naciones, todas tribus y lengua y pueblo. Entonces esa época de la tribulación van a llegar a ser salvos. Algunos gentiles no, otra vez digo que no, esto es, ¿verdad? Entre tres etapas que Dios ve, ¿verdad? Primero evangelización, después, ¿verdad? Tribulación por 7 años, destrucción total, Babilonia se destruye de una forma completa, como dice el Apocalipsis capítulo 18, muy claramente se habla, y después viene que el fuego eterno, castigo eterno, ¿verdad? Para todos pecadores, realmente, ¿verdad? Ahí se incluyen los que van a recibir la marca de bestia, adoran a la bestia, todo ello se incluyen, ¿verdad? En los que serán destruidos en el medio del fuego, donde sube humo del fuego, ¿verdad? Sube por los siglos de los siglos, dice. ¿Sí? Por eso, primero, iglesia, Dios da la oportunidad de salvar al mundo y de fe, ¿verdad? Como que rechazan a todos, desobedientes quedan obedientes, que son creyentes, verdaderos en el evangelio, sellados del Espíritu Santo, se arrebatan para estar juntamente con Cristo sobre la nube, ¿verdad? Por 7 años de la boda del Cordero de Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Al terminar, ¿verdad? Y realmente, y se viene destrucción total, ¿sí? Después viene el milenio y después ya castigo eterno para todos pecadores, ¿verdad? Por eso, ahí no se habla solo milenio, directamente, ¿verdad? 3 etapas, etapa de iglesia que da oportunidad al mundo entero predicando el evangelio y después viene destrucción total y después ya directamente segunda resurrección, castigo eterno, ¿verdad? Para todos los que son pecadores, incluso los que son adoradores, que son o que van a ser, ¿verdad? Los moradores de la tierra por 7 años en la tribulación, ¿verdad? Mientras que llegan a ser salvos los judíos, como 144,000 judíos por 12 enviados de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? 2 candeleros, 2 olivos, ellos van a predicar a los judíos exclusivamente, ¿verdad? Exclusivamente. Final, ¿verdad? En corto tiempo, 3 años y medio, van a llegar a ser salvos 144,000 judíos, ¿verdad? Según 12 tribus, 12,000 judíos van a llegar a ser salvos. Final, ellos terminan, ¿verdad? Todos martirizados, ¿verdad? Se nota cuán gran destrucción va a venir esa época de la tribulación, ¿verdad? Hasta destrucción total, Babilonia, que es el mundo entero, ¿verdad? Completamente. Y después viene que ya juicio final y castigo eterno, ¿verdad? Por eso acá, y sí, realmente, sí, necesitamos, ¿verdad? Un poco profundizar con este tema. Hebreo capítulo 2, versículo, dice, desde 14 yo leo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, ¿verdad? Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo dominante del mundo aún todavía. Cristo viene para destrucción, ¿verdad? Este imperio de la muerte, que es el diablo, ¿verdad? Y liberar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de vida cotidiana, ¿sí o no? Por eso ustedes pregunten a cualquier cantidad de personas en calle, en casa, en donde sea, ¿verdad? ¿Con quién puede encontrar? ¿Usted por qué vive? No sé, dice. ¿Para qué vive? No sé. Final, excavando fondo, ¿verdad? Tengo miedo de morir, por eso para no morir yo vivo, dice, ¿verdad? Así que sin, ¿verdad? Propósito de vida,
sin orientación de vida, sin motivo vive, realmente como errante total, confuso total. Sin Dios no hay camino, sin Dios no hay propósito, sin Dios no hay luz, sin Dios no hay verdad. ¿Por qué vivir aquí en la tierra? Tampoco. Por eso vives para vivir, ¿verdad? Con una vida vacía lleva. Por eso acá el Señor, ¿verdad? Muestra fondo de corazón del ser humano. Por miedo, dice, ¿verdad? Por miedo, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, media parte de verso 14 y 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Dice ahora 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Así que Cristo no vino para socorrer a los ángeles nunca. ¿Ah? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Por eso Cristo ya fue, ¿verdad? Encarnado, ¿verdad? Aún siendo mismo Dios que creó un universo, Él se hizo humanizado, encarnado, ¿verdad? Para salvarnos de todo nuestro pecado. Él cancelando, aún siendo humano perfecto, aún siendo Dios perfecto, ¿verdad? Pero en el lugar de nosotros, como, ¿verdad? Cargado todo nuestro pecado, el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios final murió por todo nuestro pecado, cargado en su cuerpo, Él derramó su sangre para liberarnos, ¿verdad? Del pecado, de todos los pecados y liberarnos también de la muerte, del temor de la muerte también. Por eso, siendo cristiano, superan ese miedo. Cristiano, ¿verdad? Superan realmente, ¿verdad? Ese temor de la muerte. Pero se siente más bien, ¿verdad? Y cada cristiano, ahora ya mudo hacia mi casa, hacia casa de mi padre, ¿verdad? Por eso uno, y como, ¿verdad? Un viaje, ¿verdad? Un viaje. Ya dejando este cuerpo, dejando este mundo, ya volver, ¿verdad? Esa casa morada eterna preparada por nuestro Señor Jesucristo a vivir con Él para siempre, con toda felicidad, con toda bendición, con todo gozo y reposo verdadero, con la paz profunda y eterna, con, ¿verdad? Toda brillante, ¿verdad? Bendición que viene del Padre. Como heredero uno viaja, ¿verdad? A la morada celestial, ¿verdad? La Jerusalén celestial, ¿verdad? Para vivir ahí con Cristo eternamente. Un viaje emocionante, muy bonito, muy lindo. Ahora ya puedo dejar este cuerpo que me pesa. Ahora yo puedo dejar este mundo, ¿verdad? Ahora yo sí, ya dejaría, ¿verdad? Toda mi naturaleza pecaminosa también. Así que realmente ya con Cristo ya viviré eternamente. Uno bien emocionado viajaría, ¿verdad? Por medio de la muerte física. No atemorizado nunca, ¿verdad? Bien acongojado con una inseguridad, nunca ocurriría, ¿verdad? Para los cristianos verdaderos, que se están sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien emocionante va a ser la muerte. Por eso, y realmente siendo ya cristiano verdadero, ¿verdad? Ya ellos son bendecidos, pero bendecidos verdaderos. Otra vez yo reconfirmo, los ángeles no eran objeto, ¿verdad? A quien Cristo vino a salvar, sino a los descendencias de Abraham. Descendencia de Abraham, ¿qué significa? Ahí están hablando sobre también tipo predestinación, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Predestinó a salvar al mundo por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe. Dios ama el mundo entero, ¿verdad? Dios ama el mundo entero, pero Dios, ¿verdad? Y salvaría a los que creen, final, ¿verdad? Por eso, y creer no creer uno, ¿verdad? Decidiría en este punto con su libre albedrío. Por eso, siendo humilde, pobre espíritu, manso, ¿verdad? Y uno que lloran por el mundo, porque no está nada satisfacción en el mundo. Por eso busca a Dios, ¿verdad? Uno que tiene hambre y sed de justicia, siendo super pecadores, buscan consuelo verdadero por la justicia de Dios. Ese tipo de persona tiene buen corazón preparado
para poder llegar a creer en el Evangelio son bienaventurados, dice, como dice Romano, no, San Mateo capítulo 5, versos 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Ahí están hablando sobre 4 tipos de campo del corazón que son bienaventurados para absorber la semilla del Evangelio de la salvación eterna. Bienaventurados, porque ellos pueden llegar a creer, ¿verdad? Por eso, y realmente la descendencia de Abraham significa siendo descendiente de Adán, siendo pecador, incluso Abraham también, ¿verdad? Pero llegan a creer en el Evangelio como Abraham, ellos sí, son escogidos de Dios, y ellos van a llegar al reino eterno, ¿verdad? Aquí nunca se hablan de los ángeles. Por eso volvamos acá, el Apocalipsis capítulo 14, ¿verdad? Otra vez, verso 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a predicar quien ellos no predican, los ángeles no predican, predicar, la iglesia predica, ¿verdad? Predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Primera etapa, ¿verdad? En la etapa de la iglesia se presenta, ¿verdad? Pues ahora, y Juan, ¿verdad? Estando en esa época, ¿verdad? Época de la iglesia primitiva, él ya ve cómo va a ocurrir, ¿verdad? Y panorama, ¿verdad? Del futuro. Ya iniciando, ¿verdad? De Jerusalén se predicaría hasta confines de la tierra el evangelio, ¿verdad? Para rescatar a todos los moradores de la tierra, ¿verdad? Que son y, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Sí, después viene ya segunda etapa, ¿verdad? De la destrucción. Por 7 años se viene destrucción total hasta consumirse totalmente la Babilonia, ¿verdad? Eso es lo que dice, pronto, ¿verdad? Aquí aparece Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 18, están hablando sobre la caída, ¿verdad? Sobre la caída de Babilonia, ¿verdad? También Isaías capítulo 21, verso 9, también se menciona, ¿verdad? De la ciudad de destrucción, ¿verdad? Ciudad preparada, pero para destrucción. Según, ¿verdad? El libro hecho por John Bunyan, ¿verdad? Un predicador verdadero renacido época de Edad Media, ¿verdad? Por la persecución estaba metido en la cárcel, ¿verdad? Él predicaba por medio de cuento. Ese cuento se llama Peregrino Cristiano, Peregrino, ¿verdad? O Peregrinación de Cristiano. En verdad, leyendo, entendiendo la palabra tal como está escrita en la Biblia, entendió que la ciudad donde vive, el mundo donde vive se va a destruir. Sí o sí se va a destruir. Por eso él busca, ¿verdad? Por medio de peregrinación, cómo llegar a ser salvo. Y dar encuentra con el Evangelio de Cristo, guiado, ¿verdad? Por evangelista que constantemente, ¿verdad? Habla y guía. Según la Biblia, encuentra la cruz de Cristo, ¿verdad? Y final se libera del pecado por el poder del evangelio y ya como soldado cristiano, ¿verdad? Él vive y llega hasta, ¿verdad? Y su destino que es el reino eterno, como una historia, ¿verdad? Así, y él predicaba esa época, John Bunyan, ¿verdad? Pero, y realmente nosotros necesitamos entender muy bien que esa ciudad, realmente nosotros actualmente, ¿verdad? Aparentemente buena, linda, hermosa, pero esta ciudad, el mundo entero, Babilonia, es para destrucción únicamente. Eso es lo que al final se ocurre, ¿verdad? Etapa de la tribulación por 7 años se destruye con fuego y azufre, más bien, ¿verdad? Una u otra forma se viene destrucción total. Hasta que era en Amagedón, ¿verdad? Y ocurre para destrucción total, con fuego. Así tal está escrito, ¿verdad? En la Biblia, en muchas partes. Eso es lo que vamos a compartir hoy en 8, ¿verdad? Segunda etapa, ¿verdad? Hoy sí. Y por el tiempo, hasta aquí vamos a compartir.
¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y todos los participantes oyentes del el estudio bíblico Apocalipsis, para que todos estemos bien preparados, con buena capacitación, con conocimiento, tal como está escrito en la Biblia, para que podamos expresar y predicar y convencer a muchas almas que puedan llegar a ser libre y salva, para que vuelvan a Cristo siendo sellados del Espíritu Santo, que puedan entrar al reino de Dios. Hoy un poco compartimos, Señor, sobre volar un otro ángel con el evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra, nación y lengua y tribu y pueblo. Realmente, Señor, aún, Señor, mantiene esa etapa de rescatar almas. Ayúdenos, Señor, para que estemos bien activos y despiertos en compartir este evangelio sin cesar, para salvar alma constantemente. Muchas gracias, Señor. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana sí vamos a siempre llevar, ¿verdad? Es que como escuela bíblica, ¿verdad? Siempre dos partes llevamos y para niños muy pequeños, ¿verdad? Esta celestial, ¿verdad? Vamos a llevar a las 9:30 por Facebook y YouTube. Y a las 11 escuela bíblica, ¿verdad? Para predicar la palabra a todos los chicos de kinder y primaria, para que ellos también estén bien preparados, ¿verdad? Con la salvación, antes que sea tan tarde. Estamos procurando en este punto, orando ante el Señor que ayude, ¿verdad? Por eso los padres que por favor ayuden a sus hijos que se acerquen, ¿verdad? A, al programa, ¿verdad? Fiesta Celestial por Facebook y YouTube a las 9:30 y a las 11 Escuela Bíblica, ¿verdad? Siempre estemos así, bien pendientes para apoyar a nuestros niños. Y después a las 2 de la tarde hay reunión de jóvenes, ¿verdad? En el local de nuestra iglesia en Uruk, a la par de Repretel, ¿verdad? Ahí siempre se ubica el local de nuestra iglesia, ¿verdad? Y ahí sí se va a ocurrir, se va a realizar, ¿verdad? La reunión de jóvenes. No faltemos, todos jóvenes estemos ahí. 7 a las 7, siempre sábado, domingo, lunes, 3 días aprovechamos para evangelización por cada renacido, ¿sí? Y el domingo a las 11 de la mañana siempre llevamos el culto presencial en nuestro local de nuestra iglesia, ¿verdad? Y que no están muy bien preparados, ¿verdad? Para participar en el culto presencial por Zoom, siempre nos veremos, ¿sí? Sin falta, ¿verdad? Siempre crezcamos más y más con toda la verdad y con la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Saludo a toda su familia, a la par de ustedes, y que descansen para mañana con buena energía, ¿sí? Vamos, ¿sí? Hasta luego. Buenas noches.